Locura y soberbia de Nabucodonosor. Primera parte. Hola, bendiciones, gracias por estar aquí. Soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Seguimos escudriñando la Biblia y cada uno de esos personajes antagónicos que ciertamente manifiestan rasgos psicopáticos y narcisistas. En esta oportunidad vamos a centrarnos en uno de los gobernantes más temibles y desadaptados durante el imperio babilónico. Me refiero al rey Nabucodonosor, un personaje muy importante tanto en los anales de la historia bíblica como secular. El libro de Daniel nos relata algunos eventos de su reinado, pero por razones de tiempo y la profundidad espiritual de este libro en particular, trataré de ir al grano con su historia. Vamos a descubrir en primer lugar que la soberanía de Dios no está limitada, que Él elige y salva a quien Él quiere. El caso del rey Nabucodonosor, desde mi opinión personal, es un avistamiento de esperanza a los que por alguna razón, por causas de su soberbia, de su orgullo, terminaron perdiendo el equilibrio mental. Vamos a ser testigos nuevamente de cómo Dios trata con el ser humano y muchas veces cómo Dios termina restaurando y usando a la gente que uno menos se imagina para sus propósitos divinos. ¿Quién es Nabucodonosor? Fue un rey de Babilonia que gobernó hace aproximadamente 2600 años. De acuerdo a la Biblia, fue un rey soberbio y sanguinario, idólatra y pagano por convicción. Conquistó Judá y Jerusalén. Se le recuerda por haber diseñado y construido los famosos jardines colgantes de Babilonia, considerados en su momento como una de las más grandes maravillas del mundo antiguo. A él se le responsabiliza la destrucción del templo de Jerusalén, donde según la tradición judía en su interior se encontraba el Arca de la Alianza, un altar de oro, candeleros del mismo metal, entre otros utensilios sagrados, los cuales se empleaban en aquel entonces para rendir culto y adoración al Dios Santo. El capítulo 1 de Daniel nos relata que este rey, el rey Nabucodonosor, luego de haber sitiado Jerusalén, escogió a hombres ilustres del linaje real de Israel, personas de buen parecer que tenían una aptitud para aprender, para ser capacitados en los caminos de los babilonios. Me imagino para que en un futuro asistieran o trataran con los judíos, es decir, con los de su misma raza. Esa táctica de guerra nos muestra ya que se trataba de un rey astuto, inteligente, estratégico, intuitivo, que entendía la importancia de invertir en el recurso humano. Posiblemente se trate del primer caso de fuga de cerebros en la historia, ya que después de 3 años de formación, los hombres fueron puestos al servicio del rey. Entre estos hombres estaba Daniel, el autor de este libro, un hombre a quien Dios le dio capacidades especiales, entre ellos la interpretación de sueños. Además, tuvo visiones de parte de Dios que sirvieron de advertencia, escuchen, incluso para los mismos babilonios. Increíble. Toda su vida, es decir, toda la vida de Daniel se caracterizó por su disciplina y ejemplo a todos los que le rodeaban. Su nombre significa Dios es mi juez. Y sus 3 compatriotas de Judá, como
parte de ese lavado de cerebro al que fueron sometidos, se les cambiaron los nombres. Daniel se convirtió en Belsasar, mientras Ananías, Misael y Azarías se convirtieron en Sadrac, Mesac y Abed-nego. Los babilonios les dieron estos nombres que no estaban precisamente asociados con sus raíces hebreas, y esto era seguramente para que Daniel y sus amigos se involucraran rápidamente en la cultura babilónica. Sin embargo, ellos siempre se mantuvieron fieles a sus raíces y creencias de origen. Con el pasar del tiempo demostraron ser los más sabios de todos los aprendices. Como repito, el hecho de que estos hombres vivían bajo las leyes y toda la cultura babilónica, ellos habían decidido vivir para Dios. Ellos habían decidido ser fieles, de manera que rechazaron la comida y el vino de la mesa del rey, porque la consideraban una contaminación, al grado que se hicieron vegetarianos. Fíjese, el rechazo a la comida del rey ciertamente se trataba de una afrenta al rey, ¿verdad? O sea, se tenía que tener bastantes agallas para rechazar, imagínense, la comida, pero al final se les permitió continuar con la dieta que habían elegido, y eso nos habla de que Dios estaba con ellos. En su educación, estos 4 hombres de Judá se convirtieron en conocedores de todos los asuntos babilónicos, y Dios les dio la habilidad, a Daniel en particular, para entender las visiones y los sueños que le fueron revelados en su momento. Resulta que un día Nabucodonosor se despertó perturbado por un sueño que no pudo interpretar. Entonces llamó a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le revelaran el sueño y lo explicasen. Fíjese, estos hombres estaban dispuestos a tratar de interpretar el sueño del rey, pero el rey Nabucodonosor quería que primero le revelaran el sueño, lo cual era una tarea imposible para cualquier hombre. Fíjese, no solo quería la revelación del sueño, o es decir, no solo quería que lo adivinaran el sueño, sino que le revelaran el significado. Como no había nadie capaz de interpretar el sueño del rey, entonces Nabucodonosor decretó que todos los sabios, incluyendo Daniel y sus compañeros, debían ser llevados a la muerte. Aquí ya podemos observar el carácter intimidante de este rey. Era alguien exigente, alguien que quería resultados inmediatos, al instante. Imagínate, él quería que alguien adivinara el sueño y encima que lo interpretara. Interpretar, digo yo, todavía, pero adivinar el sueño realmente era una tarea dificilísima, prácticamente imposible. Miren, yo trabajé en Guatemala muy de cerca con un político y empresario muy exitoso de apellido Escobar. En ese tiempo fungía como alcalde este señor, y todo lo que se le ocurría quería que en ese momento se materializara, sin importar lo que fuera. Para mí, esta persona es el político y el empresario más narcisista que he conocido, porque durante su administración su propósito era impresionar a la gente, que el mundo le aplaudiera, que la gente le diera las gracias. Y así, poco a poco, se fue granjeando de una buena imagen a nivel nacional gracias a su equipo de comunicación. ¿Pero a cambio de qué? De explotarnos a nosotros como trabajadores, de amenazarnos con quitarnos el trabajo si no éramos fieles a él,
y si no respondíamos a sus exigencias laborales. El tipo nos hacía trabajar jornadas hasta de 14 horas diarias, todos los días del año. A él no le importaba nuestra salud y bienestar, nuestra economía, nada. A él lo que le importaba era quedar bien con la gente. Eso sí, teníamos que estar ahí, incluso en cualquier parte del país, para cumplirle sus deseos y quedar bien con la gente con la que buscaba simpatía. Eso por un lado, pero a veces sus deseos eran personales. Exigía que lo sacáramos guapo en las fotos, fíjense. Incluso no me lo van a creer, pero a veces a él se le antojaba alguna chuchería, por ejemplo. En plenas reuniones oficiales, un Tortrix, una paleta o un helado de chocolate, por ejemplo. Y claro, por supuesto, tenía un ejército de arrastrados y lambiscones que estaban ahí para cumplirle sus caprichos más extravagantes. Un tipo muy desagradable, de verdad, pero ni modo, la necesidad nos tenía ahí comiendo de su mano en ese tiempo. Obviamente yo no fui nunca de sus preferidos, nunca estuve en su rosca porque siempre me negué a inclinármele a él. A decir verdad, era como Nabucodonosor. A veces pedía cosas imposibles, de tal manera que para hacerlas posible, algunas actividades las tuvimos que financiar, fíjense, con mucho de nuestro tiempo y algunas veces con dinero de nuestra propia bolsa. Pero bueno, continuemos. Daniel 2:12, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: por esto el rey, con ira y con gran enojo, escuchen, ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. O sea, Nabucodonosor, encendido en una ira tremenda porque no había quien le adivinara y le interpretara el sueño, ordenó que mataran a todos en ese mismo instante. A los magos, a los brujos, a los astrólogos, a los encantadores, a todos los que estaban ahí, incluyendo a Daniel y a sus compañeros. Wow. Nabucodonosor, como vemos, definitivamente era un hombre soberbio, violento, de esa gente que todo lo quieren resolver con violencia, a las malas, sin considerar el diálogo, la prudencia, la empatía. Imagínate, quería resolver las cosas matando a gente inocente. Y es que se trataba de gente cercana a él. Eso nos habla, pues, de que era un hombre sin escrúpulos, un carnicero, por decirles algo. Me imagino que su aspecto y presencia era temible. ¿Se imaginan las atrocidades que este hombre hizo en vida? Entonces Daniel preguntó al jefe de los soldados por qué la prisa de ese edicto. Aquí de nuevo se observa que el rey estaba tomando una decisión precipitada, impulsiva y arrebatada. Creo que ya nos estamos convenciendo del perfil psicológico de este rey y claro, por lógica, yo intuyo que era un hombre que no estaba en su sano juicio, era impaciente, porque a ley quería que en ese momento alguien respondiera algo que humanamente era imposible. En el versículo 16, Daniel entró, dice, y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Entonces Daniel y sus compañeros, dice que entraron en oración, rogaron a Dios sabiduría, discernimiento y revelación sobre este misterio. Me llama la atención la palabra que utiliza la Reina Valera, a fin de que no perecieran con los otros supuestos sabios de Babilonia. Y digo supuestos porque en realidad
eran unos charlatanes los demás, pues porque si realmente hubieran sido sabios, hubiesen adivinado o interpretado el sueño del rey, ¿o no? Esta es la segunda vez donde los hechiceros, los astrólogos y los magos quedan en ridículo. ¿Se recuerdan que Faraón también se rodeaba de estos charlatanes y farsantes? Entonces Nabucodonosor también era un fanático del ocultismo, de la hechicería, etc. Otro que negaba al Dios verdadero, pero bien que se rodeaba de estos falsos gurús espirituales. Miren, a mí me parece bien curioso que todos los personajes antagónicos que hemos estudiado en este canal, además de asesinos, tengan una inclinación natural al mundo de la brujería, la adivinación, la astrología, etc. Todas estas cosas definitivamente existen, son reales. Y si existen es porque hay alguien que las practica desde la antigüedad hasta nuestros días. Por eso la Biblia condena expresamente todas esas derivaciones, porque son falsificaciones de Satanás de la espiritualidad sagrada. Es decir, Satanás usa estas cosas primero para despertar la curiosidad de la gente, porque él sabe que a la gente le gustan esas experiencias sobrenaturales, porque sabe que al hombre le son atractivas. En segundo lugar, usa estas cosas para desviarnos de la verdad. Mucha gente cree que estas cosas a lo mejor sí existieron, pero en la Edad Media. Hay otros que sí creen, pero a lo mejor no es tan malo como dice el cristianismo. Hay otros que definitivamente no creen, pero déjenme decirles algo. En eso precisamente ha consistido el éxito de Satanás. Por eso es que hay tanta gente alejada de la verdad, alejada de Dios, buscando respuestas en psiquiatras, en espiritistas, en metafísicos, en chamanes, en la nueva era, no digamos, donde estas prácticas demoníacas ahora las pintan como prácticas sagradas, llevando así a millones de personas al engaño total. Miren hasta dónde ha llegado el engaño de Satanás. Para Dios, escuchen bien, para Dios la brujería y demás hierbas es algo muy serio. La práctica de todas estas cosas es rebelión abierta contra Dios. Dios le dijo a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl terminó sus días, ¿se recuerdan? Consultando a una bruja, terminó endemoniado y loco, y encima de eso terminó suicidándose. Como un dato más, en el Nuevo Testamento la palabra brujería se traduce de la palabra griega farmakeia o parmakeia. La brujería y el espiritismo a menudo implican el uso ritual de pócimas mágicas y drogas que controlan la mente. La marihuana, la ayahuasca, por mencionar algunas drogas, exponen al individuo a la invasión de espíritus demoníacos. En otras palabras, participar en una práctica de estas o tomar una sustancia como las antes mencionadas para lograr un estado alterado de conciencia es una forma de brujería. Si se dan cuenta, la brujería no solo es ir a tocar la puerta de un brujo y que éste le adivine y que manipule ahí el futuro o qué sé yo para hacerle daño a alguien. La adulación excesiva, por ejemplo, también es brujería. Controlar, manipular las emociones de una persona también es brujería. El gaslighting y el love bombing, que son las estrategias que usan los narcisistas y los psicópatas, también son formas de brujería.
Recalco este punto para que se lo tomen en serio de veras. Solo hay dos fuentes de poder espiritual, Dios y Satanás. Eso sí, Satanás solo tiene el poder que Dios le permite tener. O sea, su poder es limitado. Pero esa limitación es enorme tomando en cuenta nuestra condición humana. Con esa limitación, Satanás tomó forma de serpiente para engañar a Eva. Tomó forma del profeta Samuel en su momento que ya había fallecido para engañar a Saúl. Con esa limitación, Satanás puede hacer un pequeño milagro y tú vas a pensar que se trató de un milagro de Dios. Con esa limitación, Satanás engaña al mundo entero de muchas maneras. La brujería es el reino de Satanás y se destaca en falsificar lo que hace Dios. No entiendo por qué la gente busca respuestas o milagros en este tipo de prácticas cuando las respuestas o milagros las podemos encontrar todos en Dios. En Dios. Bueno, entonces ahorita ya tenemos un perfil más amplio del rey Nabucodonosor. Soberbio, tirano, violento, caprichoso, iracundo, asesino, idólatra. Definitivamente rasgos de un psicópata narcisista. Versículo 19 al 23. Entonces el secreto, dice, fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Miren, aquí hay una palabra que me gusta mucho. Me fue revelado, me has revelado. La revelación solo puede venir de Dios, señoras y señores. La revelación solo puede venir de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Daniel se presentó ante el rey, le mostró el sueño y se lo reveló, se lo mostró. Obviamente, por razones de tiempo y porque no me quiero desviar del propósito de esta enseñanza, no voy a leer el sueño ni la revelación. Yo les invito a que lo lean ustedes por su cuenta en el capítulo 2 de Daniel. Y bueno, cabe destacar pues que Daniel atribuyó en todo momento al único y verdadero Dios su habilidad para interpretar este sueño. El aspecto clave del sueño en dos líneas era prácticamente que un día habría un reino establecido por Dios que iba a durar para siempre y que el reino de Dios destruiría a todos los reinos anteriores establecidos por el hombre. Entonces Nabucodonosor, al ver la sabiduría de Daniel, dice la Biblia, que lo puso en un puesto de autoridad sobre todos los sabios de Babilonia. Esto es un ejemplo de que Dios respalda a sus hijos. No importa o no importando dónde te encuentras o con quién estés. Si eres fiel a Dios y te mantienes en integridad y tienes comunión con Él constantemente, así como Daniel, hallarás el favor de Dios. Y quién sabe si después de la prueba termine siendo promovido. ¿Era la voluntad de Daniel estar en Babilonia? No. En el caso de José, el hijo de Jacob, ¿se recuerdan? ¿Era su voluntad estar en Egipto? No. Pero ahí lo estaba usando Dios. Ahí Dios en ese lugar les formó el carácter, los capacitó para cosas mayores y profundas, y seguramente
a ti te tiene en una prueba en este momento, y déjame decirte que Dios posiblemente esté permitiendo esas cosas, esa prueba, porque está formando tu carácter, ahí te está capacitando y te está haciendo a la imagen de Cristo. Si yo no hubiera vivido el abuso narcisista, nunca hubiera llegado a este conocimiento. La prueba fue muy fuerte, pero eso me sirvió como una escuela. Y bueno, ya en el capítulo 3 observamos de nuevo el carácter del rey Nabucodonosor. El versículo 1 dice que mandó hacer una estatua de oro. Escuchen, mandó hacer una estatua de oro cuya altura era de 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Para la presentación de la estatua mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Llegó gente de todos los pueblos del mundo, dice. Ahí estaban presentes, obviamente, Sadrach, Mesach y Abednego. De repente dice que se escuchó una voz ordenando prestar atención a los músicos, pues tocarían los instrumentos musicales, dice el relato. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Quien no se incline para adorar la estatua será arrojado al horno de fuego, dice. De nuevo, otra orden arbitraria por parte del rey Nabucodonosor. Ahora su capricho era que todo el mundo conociera su estatua gigante, su mega obra. Algunos sugieren que dicha estatua se trataba de un retrato de sí mismo, o probablemente de uno de sus dioses babilonios. Y esto nos habla de su ego grandioso y fanatismo religioso exacerbado en su corazón. Como una persona con características de violencia le atrae tanto las creencias religiosas, el fervor, la devoción, la espiritualidad. En otras palabras, un asesino promoviendo la espiritualidad. A decir verdad, la vida del rey Nabucodonosor es toda una contradicción, como la vida de las y de los psicópatas narcisistas, principalmente aquellos que están infiltrados en las congregaciones. ¿De dónde salió esa idea de edificar una estatua grandiosa? ¿De dónde? De su corazón. Así estaba demostrando a todos su altivez y su orgullo, como quien dice: miren pueblos del mundo, esto lo construí yo. Sí, yo lo construí con mis propias manos, porque yo soy el dueño y señor de Babilonia, porque yo soy más grande que todos, porque como yo no hay ninguno, y ahora todos se inclinarán a ella, o se inclinan o los inclino. Yo estoy parafraseando, estoy tratando aquí como de ilustrar, de ampliar, para que tengan como que ese panorama y ese contexto y ese perfil de este personaje más claro. Yo, la verdad, no tengo duda que Nabucodonosor haya sido un tirano narcisista que imponía su ley con mano de hierro. En el versículo 6 dice: todo aquel que no se arrodille ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Wow. Nabucodonosor aquí de nuevo amenazando, intimidando, estableciendo un culto religioso universal, fomentando al mismo tiempo que la idolatría. Creo que aquí estamos de nuevo observando la influencia, la conexión y el mover del espíritu de Jezabel sobre este personaje, porque Jezabel, se recuerdan, también controlaba el poder absoluto a nivel político y religioso. Su propósito también era establecer la idolatría sobre todo Israel. Ella quería crear una sola religión sobre todo Israel, ¿se recuerdan? Por lo tanto, si Nabucodonosor estaba siendo influenciado por este espíritu, estaba siendo influenciado por Satanás.
El rey de Tiro también manifestó todas esas conductas destructivas. ¿A qué vino Satanás al mundo? Dice la palabra, a matar, robar y destruir. Ese mismo espíritu asesino también lo vimos posicionado en Saúl. ¿Se recuerdan? Cuando se obsesionó por querer matar a David. Esos mismos espíritus de obsesión por el poder, el asesinato, la idolatría, amenaza, intimidación, todos estos son rasgos psicopáticos y narcisistas. Bien, vamos a dejar este análisis y estudio aquí, esperando que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. No te pierdas la segunda parte de esta historia, la cual nos aporta sin duda mucho conocimiento y mucha sabiduría. En la palabra de Dios está la verdad. En la palabra de Dios hallamos salud, consuelo y esperanza. No te olvides de dejarme un super like al video, por favor. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.